Capítulo 54. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD. No obtengo ganancias por escribir sobre ellos. Muévete, muévete. Graifía se sintió tentada de arrojar su vaso de jugo de manzana contra la pared. No porque no le gustara el jugo de manzana, ni porque el vaso estuviera sucio, ni siquiera porque estuviera enojada. Solo quería hacerlo por la simple satisfacción sádica que obtendría después de ver a Naruto estremecerse. No había ningún padre en el mundo que no disfrutara torturando con aire de suficiencia a su hijo después de que éste hubiera decidido pasar una noche de borrachera. La mujer de cabello plateado casi podía imaginarlo ya. Tiraría la taza, la escucharía romperse y vería a Naruto hacer una mueca de dolor cuando el sonido le hiciera daño a la resaca. Por desgracia, se suponía que ella era la adulta de la familia. Veo que te divertiste un poco anoche, comentó Graifía secamente, observando las reveladoras bolsas bajo los ojos de Naruto. A pesar de que acababa de salir de la ducha y había logrado encontrar un chándal naranja y negro limpio, la limpieza no había logrado ocultar la evidencia de su pequeña escapada. Frotándose la nuca, Naruto rió ansiosamente y ni siquiera intentó negarlo. Mentir siempre empeoraba sus castigos, e incluso si quería arriesgarse, había demasiado conocimiento en la voz de su madre como para molestarse. Bueno, es lo que es, ¿sabes? Las comisuras de los labios de Graifía se crisparon con humor reticente. Puedes dejar de preocuparte de que te despelleje vivo. Su diversión solo se intensificó cuando el heredero Gremory se frotó el pecho y dio un gran suspiro de alivio. Graifía señaló el asiento que había a su lado, se giró para mirar el jardín cuidadosamente cultivado y esperó a que su hijo se uniera a ella en la pequeña mesa redonda de vidrio. «Espero que no estuvieras bebiendo sola», preguntó, con la voz más grave y un toque de severidad mientras sus ojos plateados examinaban un arbusto de enebro. «Como un alcohólico», no dijo. Los labios de Naruto se fruncieron levemente y se metió las manos en las axilas para mantenerlas calientes. Era una mañana fría y el otoño estaba dando paso lentamente al invierno. Incluso su madre había hecho una pequeña concesión al cambio de estaciones y había abandonado su típico atuendo de sirvienta en favor de un elegante abrigo de lana roja. No, estaba con Sasuke. Eso era justo lo que Graifía hubiera esperado, reflexionó con ironía. Esos dos chicos parecían distanciarse y volver a juntarse cada vez que los miraba, y sin duda se metían en todo tipo de travesuras. El peón de Rías tenía cierta moderación tranquila que Graifía aprobaba y, a veces, deseaba exasperadamente que Naruto tuviera, pero el chico tampoco parecía tener ningún deseo de vivir con cautela. Todos los jóvenes eran así, una pandilla de tontos. Aunque tal vez se deba simplemente a la edad de Graifía, que aparece con nostalgia. Ya veo. ¿Y quién decidió que hoy sería un día de entrenamiento? Sus preguntas eran poco más que una charla trivial, pero Graifía disfrutaba de la conversación. La guerra les había robado casi un año de vida y Naruto parecía haber envejecido mucho durante el tiempo que habían estado separados. La mayor parte del tiempo tenía que ser la reina más fuerte, pero a veces, solo quería ser una madre que cuidaba a su único hijo. Terrabel. Graifía tarareó en señal de comprensión y bebió de un trago su vaso de jugo. La había enfurecido que su hijo se viera obligado a casarse por conveniencia, aunque había comprendido la necesidad de hacerlo. La política se cobraría su parte y no había mucho que hacer al respecto. Pero a pesar de sus dudas iniciales, Graifía había llegado a sentir que era una buena pareja. Rabel era una chica bastante bonita y crecería para ser una mujer hermosa. Era inteligente, apasionada y no tenía miedo de mantener a Naruto bajo control cuando su cabeza se alejaba demasiado. Incluso si aún no había un amor romántico, Graifía podía apreciar al obispo rubio y sospechaba que el amor llegaría. Aún así, Graifía no había convocado a su hijo simplemente para charlar un rato mientras reflexionaba sobre lo vieja que se había vuelto y lo que se había perdido en la vida del niño. Había pensado hablar más con él sobre Azmarín, pero entre enviar a los niños al cielo y la limpieza después de la batalla final, no había logrado reservar algo de tiempo hasta ahora. No te preocupes. No tengo intención de entretenerte mucho más. Estoy segura de que Rabel ya se está impacientando. Graifía suspiró, disfrutando de la expresión de consternación que cruzó el rostro de Naruto. Pero antes de que te vayas, necesito darte una lección. Naruto se movió en su silla y miró a su madre con inquietud. Si bien dudaba que ella fuera a soltarle algo verdaderamente impactante o dañino, el heredero Gremory estaba completamente preparado para recibir una reprimenda.
Ella podría haber prometido no despellejarlo vivo por beber con Sasuke, pero eso no significaba que no fuera a darle un sermón. Antes de enviarte al tercer cielo, viniste a verme y me pediste que te devolviera las riendas de Azmarin, empezó Graifía, entrelazando sus delgados y pálidos dedos mientras observaba a su hijo con sus ojos de color metálico. Me dijiste que te había ido bien como gobernador y yo te dije que tu actuación fue novedosa. Naruto tragó saliva secamente y asintió con comprensión. La verdad es que gobernaste más como un señor de la guerra de mano dura que como un político. Tu padre y yo no estamos decepcionados contigo, porque eres joven y se espera que cometas algunos errores. Tuviste un desempeño admirable al infundir miedo en los corazones de tus enemigos y al purgar a tus subordinados por deslealtad. Pero olvidaste tu imagen, así que tuve que intervenir silenciosamente y gestionar eso por ti. Los ojos azules se entrecerraron con indignación involuntaria, pero Naruto se contuvo y logró preguntar cortésmente. ¿Qué quieres decir con intervenir? Los mechones plateados del flequillo de Graifía se movían levemente con la brisa, y un pequeño ceño fruncido le tiró de las cejas antes de alisarse como si nunca hubiera existido. Ser gobernante es tanto una cuestión de percepción como de fuerza real. Debes tener tanto poder duro como blando. Cuando decidiste tomar las calles y aplastar a todos los criminales que pudieras encontrar, o cuando decidiste que a todos los miembros del servicio público se les debía leer la mente, ¿no pensaste en cómo lo percibirían? Los plebeyos te verían como un hombre duro al que hay que temer y respetar, tal vez incluso odiar. Y no me malinterpretes, continuó Graifía cuando Naruto se limitó a mirarla en silencio expectante. El miedo y el respeto son atributos necesarios en un gobernante, pero como escribió el humano Maquiavelo, no solo debes inspirar terror. Debes evitar el odio. La forma más sencilla de hacerlo es hablar y actuar de tal manera que tus súbditos te teman y te amen. Destruye a cualquiera que se oponga a ti, pero sé tan gentil como un cordero con los inocentes. Si cometes atrocidades, hazlas solo o al servicio del bien mayor. Cuando pediste a los oficiales de policía que se sometieran a la lectura de mentes, deberías haberte tomado el tiempo de inflamar sus corazones contra cualquier traidor, para que lo vieran como un deber patriótico en lugar de un castigo cruel desde arriba. Graifía sonrió levemente cuando Naruto hizo una mueca y resistió el impulso de estirar la mano y alborotarle el cabello. Era extrañamente tierno que su hijo fuera un demonio y descendiente de generaciones de guerreros, y aún así se abstuvo de hablar abiertamente del gran juego. Como olvidaste hacer propaganda y controlar tu imagen pública, tuve que hacerlo por ti. Unas pocas palabras en un oído, un grafiti anónimo y la gente de Azmarin te ensalzará como el joven Augustus. Es una buena reputación y la próxima vez que te encargues de una tarea similar, tengo fe en que serás más cauteloso con tu imagen. Gracias, logró decir Naruto con voz ronca mientras su madre le esbozaba una pequeña sonrisa beatífica. En cierto sentido, no se equivocaba con la reputación que le había creado. Los plebeyos de Roma habían sido cuidados por el sobrino de César y lo amaban tanto que se rebelaban en su nombre cada vez que parecía que el Senado lo obligaría a dejar el poder. Ese tipo de afecto era exactamente lo que había esperado cuando era un niño en Konoha. Pero eso no significaba que Naruto pudiera olvidar el otro lado del primer emperador de Roma. El astuto, cruel y carismático tirano. El propósito de la conspiración era arrebatarle el poder a la nobleza y devolvérselo al pueblo, no concentrarlo en un hombre y convertirlo en un dios rey. ¿Cómo se suponía que debía darle poder a un pueblo que lo adoraba tanto que ansiaba ser gobernado? Aunque quizás estaba dándole demasiadas vueltas al asunto. Unos pocos meses no eran más que una gota de orina en el océano en comparación con los cientos o miles de años que la mayoría de los demonios habían sobrevivido. Serían fácilmente olvidados, siempre y cuando ningún otro ayudante autoproclamado decidiera seguir construyendo una falsa leyenda de Naruto como el hombre fuerte populista. Gruesas gotas de sudor se aferraban a su cabello blanco, apelmazándolo todo hasta formar una masa húmeda y pegajosa. El fuego le recorría los músculos de los brazos y el cansancio los hacía temblar mientras obligaba a sus extremidades a mantener suspendida la gigantesca roca sobre su cabeza. Koneko mostró los dientes mientras llevaba su carga a la línea de meta, cruzando la línea que solo existía en su mente y dejando con gusto que el enorme trozo de piedra cayera al suelo con un golpe. A pesar de la forma repugnante en que su transpiración había empapado su ropa y hecho que el chándal se pegara a su delgado cuerpo, Koneko solo quería recostarse y descansar. Pero no pudo, ya que solo había completado la parte física de su entrenamiento. Los profanos ignorantes podrían pensar que la única función de una torre era el poder físico, pero solo estarían en lo cierto a medias.
Había límites a la cantidad de fuerza que un cuerpo de demonio podía alcanzar. Más allá de eso, cualquier destreza física era simplemente el resultado de la energía mágica que reforzaba los músculos. De los muchos tipos diferentes de energía mágica que se podían usar para reforzar el cuerpo, el chakra era el más efectivo. Producía el mayor beneficio por cada dólar invertido, por así decirlo. Y como Nekomata, Koneko tenía la capacidad innata de absorber chakra. Supuso que eso la hacía un poco desafortunada, ya que se negaba a usarlo y tenía que tratar de acumular sus otras reservas mágicas para compensar. Era una lástima que no hubiera nacido como casi cualquier otro tipo de criatura, ya que podría haber tenido un don diferente en lugar de la absorción pasiva de chakra. ¿Estás bien? ¿Necesitas un respiro? Koneko tomó un último suspiro y sacudió la cabeza ante la pregunta de Yuto y se irguió de hombros. No. Ignorando la leve preocupación con la que el caballero rubio la miraba, Koneko deliberadamente desvió su mirada hacia otro lado. Estoy bien. Los orbes ámbar se posaron sobre Rías, la mujer pelirroja hacía malabarismos con varias bolas del poder de la destrucción con una mano mientras balanceaba cuidadosamente su estoque con la otra. Aprender a dividir la concentración en una pelea sería una habilidad útil, pero Rías todavía estaba en la etapa de moverse lentamente a través de un kata memorizado mientras jugaba con su magia. Y, francamente, Koneko sintió que, considerando su desempeño durante todo el día, Rías tenía un largo camino por recorrer antes de dominar la tarea. Ni siquiera la mañana después de que reclutaran a Sasuke, Koneko había visto a la princesa de las ruinas tan distraída. Rías hizo un esfuerzo poco entusiasta por entrenar, con la mirada perdida mientras su mente vagaba por otros lugares, y eso se notaba en su falta de progreso. Tenía bolsas oscuras bajo los ojos, como en los de Naruto y Sasuke, pero a diferencia de los chicos, Koneko dudaba que Rías hubiera caído en la juerga de la borrachera. En una pelea real, tal distracción podría ser letal. Koneko suspiró. Lo sé, murmuró Yuto, colocando una mano sobre el hombro vestido de naranja de rock e ignorando la sensación de sudor frío bajo sus dedos. No sé qué pasó, pero ambos están todos enredados hoy. Solo que se nota menos en él porque la resaca lo cubre. Koneko se dio la vuelta ante la sugerencia del caballero y dejó que su mirada amarilla se clavara en Sasuke. Le tomó unos momentos ver de qué había estado hablando Yuto, ya que a pesar de la resaca, el Uchiha estaba enfrascado en una animada conversación con Naruto. Solo después de que el peón se movió pudo vislumbrar la desolada opacidad que oscurecía los ojos de Sasuke. ¿Qué propones que hagamos entonces? No lo sé, la frustración impotente oscureció la voz de Yuto hasta convertirla en un gruñido. El rubio siempre podía pisotear a Sasuke y desafiarlo a un combate de entrenamiento para que pudieran sacarse a golpes todos los pensamientos de la cabeza, pero eso era solo una solución temporal. El problema subyacente seguiría ahí hasta que Rías y Sasuke realmente hablaran entre sí. Simplemente decirle directamente a su amigo que fuera a hablar con Rías tendría resultados aún peores y terminaría con Sasuke enojado, avergonzado o ambas cosas. Podríamos pedirle a Naruto que intervenga, señaló Koneko, dirigiendo su mirada hacia la pelirroja con resaca. Incluso mientras lo sugería, la Nekomata prácticamente podía sentir el sabor de la bilis en el fondo de su garganta. No era que no le agradara Naruto, pero el heredero Gremori no era parte de su nobleza. Era más un primo que un hermano para su pequeña familia improvisada, y a Koneko le molestaba la idea de que no pudieran solucionar sus problemas por sí solos. No es que ella o Yuto fueran muy buenos en lo que se refiere a curar problemas emocionales, admitió Koneko. Naruto podría ser su propio rey, pero aún así era una mejor opción para solucionar los desacuerdos entre Sasuke y Rías que Yuto o la propia Koneko. Yuto consideró la idea, un músculo saltó bajo la pálida piel de su mandíbula. Podríamos, concedió lentamente, todavía dándole vueltas al problema en su mente. Naruto lo solucionaría de inmediato, incluso si tuviera que mirar a la pareja en una habitación para obligarlos a hablar sobre lo que fuera. ¿Pero era eso justo? ¿O podríamos esperar? Mientras Koneko arqueaba una ceja blanca como la nieve, Yuto se sintió entusiasmado con la idea. Solo es miércoles, señaló el caballero, metiendo las manos en los bolsillos de su chándal gris y dándole la espalda a Naruto y Sasuke. Podríamos darles hasta, digamos, el viernes o el sábado para que lo resuelvan por sí solos. Es lo justo, ¿verdad? ¿No merecen un poco de tiempo para resolverlo por sí solos antes de que empecemos a entrometernos? Koneko miró a Sasuke durante un segundo y luego desvió la mirada hacia Rías.
Ambos estaban completamente agotados por razones que no eran puramente físicas, y cuanto más tiempo pasaba sin tratarse una herida emocional, peor era la infección. Sin embargo, Yuto tenía razón. Es justo. Les darían a los dos demonios unos días para que lo resolvieran solos. Y si no lo hicieran, entonces Koneko y Yuto intentarían intervenir. No, no, no. Eso no va a funcionar. ¿Por qué no? Es exactamente lo que acordamos. ¿Sabes exactamente por qué? Azazel miró a Juka con enojo, sintiendo un gran enfado cuando el Satán solo le dio una sonrisa burlona como respuesta. Azazel tomó el grueso folleto que contenía el acuerdo propuesto que cedería Midlon a los Grigori y lo abofeteó con él. Bueno, eso es simplemente grosero. Otra bofetada. Detén eso. Una tercera bofetada. Sirzex, él está siendo malo conmigo. Pellizcándose la nariz con expresión de fastidio, Sirzex puso los ojos en blanco, como si quisiera preguntarle a su dios asesinado por qué había sido maldecido para sufrir tanto. Una vez que logró recuperar la paciencia, el Satán carmesí colocó las manos en su regazo y se encontró con la mirada valiente del gobernador general de los Grigori. Dejen de hacer tonterías ustedes dos. Dicho esto, Ajuka tiene razón. Esto es exactamente lo que acordaron. Pero, se apresuró a añadir Sirzex cuando Ajuka parecía divertida y Azazel parecía a punto de estallar, todos deberíamos entender que este es solo un documento preliminar. Solo está ahí para servir como punto de partida para que podamos seguir trabajando. Después de unos segundos en los que los dos hombres se movieron ansiosos bajo la mirada fría de Sirzex, la atmósfera de tontería se esfumó de la habitación. Los tres tenían trabajo que hacer si querían terminar de redactar el nuevo tratado y presentarlo al Senado diabólico antes de que uno de los nobles presentes se adelantara con una propuesta diferente. Falbium se había excusado y Serafalle todavía estaba recuperándose de sus heridas mentales autoinfligidas en casa, por lo que habría menos cocineros en la proverbial cocina e idealmente la conversación avanzaría más rápidamente. Bien, concedió Azazel, pasándose el pulgar por la perilla mientras sus ojos color vino tinto se entrecerraban al ver el paquete que contenía el primer borrador de la golosina. A pesar de su aire perezoso, se estaba tomando toda la negociación en serio, y se notaba en la forma en que se había puesto pantalones de vestir y una camisa blanca abotonada en lugar de uno de sus atuendos más desordenados. Pero sabes que esto no puede continuar. Especialmente la provisión de recursos. Tendría unos 3 días después de que esto se hiciera público antes de que mis propios hombres me despellejen si aceptara. Asintiendo con cansancio, Sirzex le dirigió a Juka una última mirada severa antes de hacer un gesto con la mano para que Azazel continuara. Estamos abiertos a contrapropuestas. Esto solo fue para servir como un pequeño esqueleto antes de que nos sentáramos y resolviéramos los pequeños detalles de nuestro acuerdo. No nos vamos a ofender si señalas algo con lo que no estás de acuerdo. De eso se trata una discusión. Azazel resopló ante la insinuación de que necesitaba el permiso de Sirzex para hacer tal cosa, arrojó el folleto sobre la mesa y golpeó la parte delantera con el dedo índice para enfatizar. Bueno, espero que estés listo para escucharme quejarme, porque esto es inaceptable. Cederle a Gena una participación del 10% en todos nuestros depósitos de recursos naturales a perpetuidad. Estás tratando de iniciar una revolución nacionalista contra una potencia extranjera imperial aquí. Entonces haz otra sugerencia, espetó a Juka, un poco enfurruñado por el hecho de que Sirzex hubiera desbaratado su entretenimiento elegido antes de que realmente hubiera comenzado. Se había vestido con su típica túnica verde en previsión de tener que lucir un poco formal, pero no demasiado formal, y ahora se preguntaba si no habría sido mejor quedarse en casa. De todos modos, Sirzex no lo necesitaba como segundo negociador. Azazel se apartó el flequillo rubio de los ojos con un soplido, cogió a regañadientes el tratado propuesto y lo hojeó para poder estudiar mejor la propuesta en disputa. Lo que te daremos es el derecho durante los próximos 100 años a comprar cualquier recurso que no se encuentre también en Gena a precio de coste. Después de eso, te daremos el derecho a comprarlo a la mitad del precio de mercado en el siglo II, y luego esperaremos que compres a precio de mercado completo en el tercero. Todo después de la fecha del descubrimiento, obviamente. Así que tomas con una mano y ofreces una miseria con la otra. Azazel sacó un cigarrillo de su bolsillo y se rió antes de encenderlo y tomar aire. No seas tan melodramático, Sirzex, le dijo al Satán, disfrutando del sabor del humo en su lengua. Es el trato más justo. No olvides que también sangramos por mi clan. No todo es tuyo.
Solo estamos renunciando a nuestro territorio en Gehenna, con toda la infraestructura por la que ya hemos pagado y todos los recursos naturales a los que teníamos acceso anteriormente. Desde mi punto de vista, dejar que ustedes compren cualquier cosa nueva y emocionante que encontremos allí a precio de costo es ser generosos. Y además, eso es lo que quieren de todos modos, ¿no es así? Circe solo sonrió con tristeza, encogiéndose de hombros. Azazel no se equivocó al final. Una vez que los ángeles caídos ya habían recibido su parte justa, intercambiar el Midland subdesarrollado por el resto de Gehenna fue una obviedad. No era como si los ángeles caídos hubieran minado sus tierras hasta dejarlas vacías, e incluso si lo hubieran hecho, los demonios aún podían intercambiar otros bienes y servicios por cualquier cosa que no tuvieran. Obtener algunos derechos sobre cualquier mineral previamente desconocido fue solo la guinda del pastel. Si eso es todo lo que piensa darnos, lo aceptaremos, respondió Circe, cortés y amable al admitirlo. Pero espero que no se haga ilusiones en el futuro. Si Gehenna tiene una participación en los recursos de Midland, entonces, por supuesto, estaremos dispuestos a contribuir con cualquier capital necesario para desarrollarlos y llevarlos al mercado. Pero si no lo hacemos, bueno, si Azazel no quería concederle a Gehenna los derechos mineros, entonces los ángeles caídos no tenían derecho a esperar ningún tipo de subsidio o ayuda para el desarrollo económico por parte de los demonios. Ellos tendrían que arreglárselas solos. La sonrisa del gobernador general dejó al descubierto sus dientes blancos. No esperaba otra cosa. ¿Hablamos de los horarios? Rías se colocó la capucha de la sudadera con capucha de Aquino y se arrastró por los pasillos oscuros de la mansión de su padre. Después de esconder cuidadosamente su característico cabello rojo y usar uno de los atuendos más característicos de Aquino, la princesa de las ruinas esperaba poder pasar desapercibida. Cuando lo que estaba en juego era tan importante y los riesgos tan letales, no podía ser demasiado cautelosa. Rías se subió la parte trasera de los vaqueros y se encorvó un poco para que prácticamente la engullera la sudadera. La palabra Love estaba estampada en letras blancas en negrita sobre su pecho, resaltando contra la tela violeta oscura, y Rías esperaba que las palabras y la curvatura de sus pechos disuadieran a cualquiera de examinar su rostro demasiado de cerca. Podía pasar por Aquino a la distancia, pero nunca de cerca. Tal vez simplemente estaba siendo paranoica, porque a pesar del sudor en sus palmas o la forma en que su corazón palpitaba en su garganta, Rías logró escabullirse hacia su destino sin encontrarse con una sola alma. Después de comprobar ambas direcciones a lo largo de los pasillos en sombras, Rías presionó su oído contra la caoba oscura de la puerta del dormitorio de Sasuke. Sus oídos atentos no captaron nada, lo que significaba que Sasuke estaba solo o estaba en otro lugar. Cualquier resultado era aceptable, porque necesitaban hablar, pero Rías no quería hacerlo bajo la mirada cómplice de Naruto. Rías se secó el sudor de la mano con sus jeans azules, los colocó con cuidado sobre el pomo dorado de la puerta y comenzó a girar. Cuando abrió la puerta lo suficiente para entrar al dormitorio de Sasuke, sintió que iba a explotar por el estrés provocado por la adrenalina, y ni siquiera habían hablado todavía. Los orbes verde azulado parpadearon sobre la habitación, perforando cada rincón con cansancio y escudriñando la escasa colección de muebles antes de finalmente fijarse en su objetivo. Sasuke parecía estar durmiendo profundamente, la extensión pálida y sin camisa de su pecho subía y bajaba de manera constante. La visión fue suficiente para sonrojar sus mejillas, pero Rías se estremeció por la mortificación. Mortificación despertada para ser más precisos, porque a pesar de su miedo al clan y de lo que su enamoramiento podría causar, Rías al menos era lo suficientemente fuerte para admitirlo. Avanzando sigilosamente sobre sus pies enfundados en calcetines, Rías cruzó silenciosamente y subió por el otro lado de la cama, cerniéndose sobre su peón en la oscuridad como un asesino enloquecido con un hacha. O un acosador. Cualquier comparación habría sido suficiente para hacerla reír en tiempos mejores, pero en cambio, la princesa ruina simplemente tragó saliva y se agachó. Sus dedos lograron llegar a medio pie del rostro de Sasuke antes de que su mano rodeara su muñeca con una fuerza contundente, los ojos de Uchiha agudos y el Sharingan rojo mientras miraba fijamente su rostro parcialmente oculto. Sasuke solo tardó medio segundo en darse cuenta de quién era el intruso, e inmediatamente soltó su agarre y retiró su mano como si se hubiera quemado. ¿Rías? Preguntó, con la voz seca y áspera por el sueño, pero muy alerta. El Uchiha podría haber agregado una pregunta, claramente exigiendo la razón de su repentina y extraña presencia, pero las palabras adicionales habrían resultado extrañas. Como un agregado discordante a una escena que habría sido perfecta por sí sola.
A veces, una sola palabra podría contener el universo. Rias inhaló bruscamente y sus pulmones se inflaron mientras permanecía en silencio bajo la presión de la atención de su peón. Buscó algo apropiado que decir, algo que pudiera transmitir de alguna manera la tormenta que se desataba en su corazón y poner en palabras algo que nunca podría ser descrito adecuadamente. Pero a veces las palabras no eran las adecuadas. A veces la forma más auténtica de comunicarse era a través de las acciones. Así que en lugar de intentar hilvanar unas cuantas explicaciones balbuceantes, Rias apoyó una rodilla en el colchón para poder pasar la pierna por encima de Sasuke y acomodarse en su regazo. El negro y rojo del Sharingan seguía siendo tan fascinante como siempre, brillando en la oscuridad como un par de rubíes siniestros, y Rias sonrió amargamente al verlo. ¿Cómo podría detenerme?, susurró, inclinándose hasta que pudo presionar suavemente su boca contra la de él. La primera vez que se besaron, fue una mezcla de lujuria, dolor y desesperación. La segunda vez, Sasuke tomó la iniciativa con toda la gracia y la paciencia experimentada de una serpiente que lentamente estrecha sus anillos alrededor de su presa. La tercera vez, Rias fue quien tomó la iniciativa, moviendo la boca con la vacilación que nace de la inocencia. Sasuke dejó que sus ojos se cerraran, sintiendo que la llama inicial de lujuria que se había encendido en su sangre se reducía a un hervor silencioso. Quería, y probablemente siempre lo haría, pero el deseo ardiente había dado paso a algo sincero y dulce. Colocando una mano posesiva sobre la curva de la cadera de Rias, Sasuke la dejó allí y se entregó al torpe movimiento de unos labios rosados perfectos. Un largo momento después se separaron, Rias se reclinó sintiendo que no había pasado suficiente tiempo. No había sido tan vil como para venir a besarse, pero ahora que estaba allí, lo único que Rias quería hacer era seguir besando a Sasuke para siempre. Probablemente pienses que soy voluble, dijo Rias en lugar de ceder a sus impulsos, con el leve brillo de una lágrima colgando de sus pestañas carmesí. ¿Cómo no iba a hacerlo? Ella estaba encima de él un minuto, salía corriendo y lo ignoraba al siguiente, y luego volvía por más en el tercero. Dudaba que su madre o Graifia hubieran sido alguna vez un desastre tan irracional durante su noviazgo. Si es que esto era un noviazgo y no una liberación que eventualmente sería ignorada como un pequeño secreto sucio por el resto de sus vidas. La yema del pulgar de Sasuke encontró la delgada franja de piel desnuda entre la parte superior de los jeans de Rias y la parte inferior de su sudadera prestada. No, negó, su toque ardía como fuego mientras se arrastraba sobre la misma pequeña zona una y otra vez. Quizás pretendía ser un gesto reconfortante, pero lo único que hizo fue inflamar el cálido calor líquido en su bajo vientre. Ofreciendo una pequeña risa oxidada, Rias ahuecó las pálidas mejillas de Sasuke en sus manos. Todo lo que hacían juntos era estúpido e imprudente. Si alguna vez los descubrían, la enviarían con el primer libertino que se casara con una mujer malcriada y Sasuke se quedaría sin cabeza. Sus padres y su hermano podían ocultar el escándalo lo mejor que podían, pero secretos como ese siempre salían a la luz. Era la apuesta más grande que podía haber hecho, porque perder era perder sus vidas y, a la larga, ella acabaría perdiendo. Significaba que Rias era una tonta si quería arriesgarse de todos modos. Solo tenía una vida por vivir, y si Sasuke seguía decidido a pesar de todos los riesgos, entonces tal vez una breve existencia juntos fuera mejor que una más larga separados. O tal vez simplemente estaba siendo una tonta enamorada. Esto es ilegal. Lo sé. Podrías acabar ejecutado. No me importa. Las cejas de Rias se elevaron hasta su frente mientras miraba fijamente el rostro de Sasuke. Había una sorprendente cantidad de resolución en su mirada, y la vista fue suficiente para hacer que sus ojos verde azulado ardieran con la sal de las lágrimas calientes. Fuego del infierno, él hablaba en serio. Y ese tipo de devoción era lo que ella había anhelado desde que era solo un bebé. Te matarán. No, si los mato primero, maldijo Sasuke con saña, una oscura promesa llenaba su voz mientras el tomoe de su Sharingan comenzaba a retorcerse de forma asesina. A veces era fácil olvidarlo debido a su brusca amabilidad, pero Sasuke seguía siendo el hombre que había estado dispuesto a destruir todo por el bien de las pocas cosas que más apreciaba. Presionando la palma de su mano sobre su corazón, Rias sintió el suave golpeteo resonar tranquilizadoramente a través de las yemas de sus dedos. El roce de piel desnuda con piel desnuda quemaba deliciosamente, pero lo desestimó con pura voluntad. Podríamos irnos. Ven conmigo, explicó la pelirroja cuando Sasuke solo frunció el ceño en señal de interrogación. Mis padres tienen cuentas en el mundo humano, cuentas secretas que nadie más en el clan conoce.
Podemos llevarnos a Akeno, Buto y Koneko con nosotros y simplemente irnos. Gasper estaría más feliz de quedarse con Valerie, y Naruto cuidaría de ambos. Sasuke se sintió tentado. Era una solución muy simple y fácil. Tomaría muy poco tiempo organizarlo y, una vez que se fueran, era poco probable que Hena se preocupara por buscarlos. Incluso podrían mantenerse en contacto con la familia de Rías fácilmente, por lo que no era como si nunca volvieran a ver a Naruto y a los demás. Pero cuando extendió la mano para bajar la capucha de la sudadera prestada de Rías para poder enredar sus dedos en su magnífico cabello carmesí, Sasuke supo en su corazón que rechazaría la opción. La solución de Naruto ya se había grabado a fuego en su alma. Tomaría mucho más tiempo y sería mucho más peligroso, pero la recompensa sería mucho mayor. Mereces algo más que pasar el resto de tus días escondida en algún rincón abandonado del mundo, le dijo Sasuke, tirando suavemente de su cabeza hacia abajo para que sus respiraciones se mezclaran. Voy a hacer que me reconozcan como su igual. Sasuke se llevó la mano izquierda a la cara y con un dedo se dio unos golpecitos debajo de cada ojo del Sharingan. Esta es la prueba. Otis había dejado la elección en sus manos, y por mucho que eso hiciera que la bilis y el odio hacia sí mismo volvieran a subir dentro de él como una marea implacable, Sasuke ya sabía lo que iba a hacer. Por el bien de Rías, por el bien del nombre de su clan, por el bien de su propio orgullo y por el bien del futuro que iba a forjar en esta segunda vida. El poder era para los vivos. 5200 palabras aquí. Finalmente puedo saltarme unos días o semanas, y pasar a otros personajes, ya que los dramas acuciantes se resolvieron de alguna manera. Siento que debería defender la decisión de Rías de dejar a Gasper antes de que vayamos a algún lado. Debería ser obvio, ¿verdad? Puede que sean amigos, pero Valerie ha estado con él toda su vida. Ese vínculo es mucho más fuerte. Siento que también debería separar la confusión sobre la pureza, ya que algunas personas no creen que a los demonios les importe eso, ni siquiera lo que es virginidad y pureza. Es simplemente el patriarcado. A los demonios no les importa tanto la moral, sino la idea de que no quieren segundas damas. Un hombre de sangre pura solo quiere ser dueño de su esposa de la misma manera que es dueño de todas las mujeres de su harén. La pureza de sangre es una enorme preocupación política en Gehenna. Los poderes genéticos de los clanes de sangre pura forman la columna vertebral del poderío militar de Gehenna. Pedirles que no se preocupen por ello sería como pedirle a los Estados Unidos que desmantelen su armada. De todos los sangre pura del inframundo, solo aquellos que pertenecen a las 33 familias que quedan de los 72 pilares tienen estos poderes, y aún así, no son todos. Si soy generoso, eso supone quizás 5000 personas, que tienen los genes, no necesariamente los poderes, de una población de un par de millones, sino decenas o cientos de millones. Los sangre pura de menor rango, como la casa Lucifuge de Graifia, proporcionan material de cría para los sangre pura de mayor rango. Les ayuda a evitar el cuello de botella genético sin diluir demasiado sus líneas de sangre, aunque, por supuesto, los demonios siempre preferirían casarse dentro del clan para reforzar su poder genético. De ahí proviene el requisito de tener un poder de linaje para ascender al rango de varón, y por qué nadie lo ha hecho antes. Ninguna cantidad de nobleza en el papel hará que los sangre pura olviden la sangre sucia de Sasuke, es puro de primer